En nuestro recorrido por la Biblia vamos por el libro número 17. ¿Cuántos libros hay en toda la Biblia? 66. Y vamos en el número 17, no estamos tan mal. Y gracias al Señor por darnos su palabra y por permitirnos encontrar en toda ella enseñanzas, edificación. En el mundo de hoy es difícil mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? En el mundo de hoy es impopular hablar de Dios, pero todavía se puede hablar un poco. Pero mencionar al Señor Jesús, eso es más explosivo. No sé si ustedes han notado eso. Hablar de Dios, pues, es como en general, pues no es tan mal visto, pero hablar del Señor Jesús sí es mal visto. Y por eso muchos creyentes optamos muchas veces por no mencionar a Dios. Y si una persona entra en conversación con nosotros, pues hablamos del clima, hablamos del Tana, hablamos de Valencia, hablamos de todo, pero no mencionamos a Dios. Sí, es verdad que hay que tener cuidado porque dice la palabra que no tiremos las perlas a los puercos. Y alguien tan precioso para nosotros como es el Señor Jesús, no tenemos que mencionarlo en un ambiente de irreverencia, donde va a ser el burlado. No. Pero es curioso que socialmente sea indecente hablar de Dios. Se puede hablar de otras cosas, hasta de sexo, pero no de Dios. El libro de Esther tiene esa característica. No se puede hablar de Dios. El mundo en el que está desarrollado el libro de Esther no permite la mención del Dios verdadero. Sin embargo, todos los creyentes de todos los tiempos han creído, han sentido la bendición tan grande que hay en el libro de Esther. El nombre de Dios no se menciona. Sin embargo, es uno de los libros donde es más evidente el movimiento del Señor para ayudar a los suyos. Es un libro precioso. Las dos bolsas que hay allí, muy decoradas, son obsequios, son como canastillas preparadas por familias judías y se las regalan en la fecha de la fiesta en la que se celebra la liberación de Esther. Se llama Purim y está en el libro de Esther. Y los judíos la siguen celebrando y es la fecha más alegre del año. Para ellos, en esa fecha, ellos leen todo el libro de Esther. Para los judíos también es palabra de Dios, ellos también la reverencian. Lástima que no pueden ver todo lo que los creyentes podemos ver, todos los que creemos en el Señor Jesús, porque con la luz del Nuevo Testamento el libro de Esther es supremamente hermoso, maravilloso. Hace 2 años y medio estuvimos hablando del libro de Esther aquí. Y tal vez algunos lo recuerdan, tal vez algunos quieren escuchar de nuevo la grabación que hicimos en aquel momento. Sucede que con la palabra hay tal riqueza que se puede hablar 2 veces del mismo tema y no repetir nada. Hay tal riqueza en la palabra
que se puede, sin repetir, hablar una y otra vez de un tema, también del libro de Esther. Y vamos a ver algunas lecciones para hoy. Ese libro muestra una gran liberación de los judíos, como muchos de ustedes seguramente recordarán. El nombre de Dios no aparece en este libro, pero el Señor muestra por todas partes su presencia allí. Y el día de hoy es lo mismo, también es muy difícil el nombre de Dios, sin embargo el Señor sigue actuando. Porque, bueno, primero Él podría hacerse notar de todas formas, porque Él es soberano y Él puede hacerse mostrar y hacerle al no creyente, al ateo, al que lo niega, al que sea, le puede hacer ver su presencia. Pero es curioso por el libro de Esther, que el Señor se hace ver a través de los suyos. En medio de un panorama muy oscuro, donde hay impiedad, rebeldía contra Dios, lo malo es lo que es bueno y lo bueno es lo que es malo. El Señor sigue dejando personas que quieren agradarle. Y uno de los versículos que había en la estrella que hizo Dylan dice: resplandecéis como luminares en el mundo. Los puntos brillantes que se ven en la oscuridad que se cierne sobre este mundo, fuerte oscuridad, son los creyentes fieles. Ellos han recibido la luz en sus corazones. Algunos brillan más que otros, pero todos tienen la luz de Dios en ellos. Y cuando permitimos que esa luz tan potente se muestre, el que la quiera ver, la verá. En el libro de Esther hubo casi destrucción completa de los judíos. Un tiempo muy oscuro. Si había un tiempo en el que se podía cantar el último coro que cantamos, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, no haya vacas en los corrales, todo está mal, todo va mal. Habacuc, que es el autor de esta letra, se puede regocijar en el Señor. Y ahí tenemos una luz en Habacuc y en todo el creyente que se porta como él, que permite al Señor brillar a través de él. Cada creyente así resplandece como cuando sales en una noche despejada y ves de todo tipo de estrellas, unas que toca mirar con mucho cuidado, con un gran telescopio para ver su brillo, otros que a simple vista ya se ve cuán brillantes son. Las estrellas, aunque son tantas, el Señor las llama por sus nombres. Y también a los creyentes, aunque somos tantos, nos llama por sus nombres. Y somos como luminares en el mundo. Y a través de personas así, el Señor obra hoy y se hace ver hoy, con toda la oscuridad que hay en este mundo. Y se hizo ver en el tiempo de Esther, a través de creyentes sensibles a su voz y a su presencia. Hay sobre todo uno allí, Mardoqueo, que brilla en forma especial. Esther es la protagonista del libro, pero no brilla tanto como su tío Mardoqueo. Y el gran tema del libro de Esther es la providencia de Dios. Hay
problemas para los suyos, para los que son del Señor. Sí. Hay amenazas de destruirlos. Hay mucha acción de Satanás coordinada con todo lo que le sirve para hacer desaparecer a los creyentes. ¿Podrá? ¿Podrá el enemigo apagar la iglesia? No. El Señor Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, sabemos que por muchos intentos que haga el enemigo, la iglesia será presentada delante del Señor, perfeccionada. Y para eso podemos contar tranquilamente con la providencia de Dios. Dios provee. Y cuando no vemos ayuda humana, mejor que mejor. Allí nos volcamos y buscamos al Señor realmente, porque ya no tenemos soluciones humanas. Y entonces el Señor se manifiesta. Ese es el libro de Esther. Aquí tenemos todos los libros del Antiguo Testamento. Me gustó mucho este esquema. Y nosotros hemos visto 16 de estos libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros. Y aquí se ve cuándo fueron más o menos escritos. El primer libro, Génesis. Y por allí en algún momento de todo lo que se narra en Génesis está Job, que será el que veremos después de Esther. Luego viene Josué, Jueces, Ruth, que también fue en el tiempo de los jueces. Primero Samuel, el tiempo del reinado de Saúl. Segundo Samuel, el tiempo del reinado de David. En ese mismo periodo, de ese mismo periodo, habla Primero Crónicas. Primero Crónicas fue escrito después, pero la información es más o menos la misma que hay en Segundo Samuel. Primero y Segundo Reyes coincide con Segunda Crónicas, con Segundo Crónicas, es un libro, no una carta, y hay varios libros que se escribieron a la vez que estos históricos. Muchos de los profetas pues fueron apareciendo en el tiempo de los reyes. Y aquí se puede ver esto. Y luego allí hay una línea roja. ¿La vemos? Sí. La línea roja habla del cautiverio. Dios en su paciencia, como podemos ver, muchos años pasaron y el Señor en su paciencia tuvo misericordia del pueblo y no lo castigó. Pero el pecado creció, la idolatría creció, inclusive en la casa de Dios hubo ídolos. El Señor mandó una y otra vez a sus profetas. Aquí se puede ver. Antes del cautiverio habló por Joel, por Jonás, Miqueas, llamando al pueblo a volver al Señor. Entonces el Señor tuvo que entregarlos al cautiverio y desde entonces Israel ha estado en cautiverio. Hace unos 70 años volvieron a su tierra y son un país independiente, pero no como fueron antes. La gloria de Israel todavía tiene que esperar al tiempo en que el Señor Jesús venga a reinar en Jerusalén. Esa línea muestra
el cautiverio. Y en el cautiverio, a pesar de ser un castigo tan severo de parte de Dios, Él siguió enviando su palabra. Todos esos profetas hablaron durante el cautiverio o después del cautiverio. Y solo se callaron 400 años antes de que el Señor Jesús viniera. Como una vez en el cielo, en Apocalipsis, se hizo un silencio como de media hora, así en la historia de la revelación de Dios hubo un silencio de 400 años. Y luego vino el Señor Jesús. Fue como un gran silencio que le abrió la puerta al Mesías. Y entonces, a causa de que fue rechazado por Israel, entonces fue predicado por todas las naciones, inclusive llegaron a España. Inclusive llegaron a Colombia, que es mucho más lejos de Israel, y a todos los rincones del mundo. El Señor ha cuidado que su palabra llegue a todos los lugares. ¿Dónde está el libro de Esther? Aquí está más amplio. ¿Antes del cautiverio o después del cautiverio? Después del cautiverio. En realidad los judíos están cautivos aún. Siempre ha pasado de poder gentil en poder gentil a partir del cautiverio, Israel. Y sin embargo allí el Señor les habló a través de todos estos libros. Son muchos. Pero Esther está después del cautiverio, entonces es una historia que se narra durante el tiempo del cautiverio. Esther es reina, se hace reina, pero de un reino gentil, de un reino no judío. Están a merced de un emperador gentil. Bueno, vamos a mirar en el libro de Esther algunos versículos. Está 2 libros detrás de los Salmos. El anterior es Job y el anterior es Esther. Capítulo 2, versículos 17 y 18 de Esther. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es un gran imperio Medo-Persia, donde hoy es Irán, Irak, por allí. Vasti, la reina que había, desobedeció al rey en presencia de todos, entonces tuvo que ser reemplazada. Ya veremos qué tenía Dios como propósito para eso. Dios tenía un propósito con que Esther fuera elegida reina. Esto es un repaso de lo que vimos hace 2 años y medio. Dios tiene un propósito también conmigo, con cada uno de nosotros, y con lo que permite en nuestra vida. Él tiene un propósito, como tuvo un propósito con Esther. Casualmente,
dicen las personas. Los creyentes decimos, el Señor permitió que hubiera un complot para matar al rey. Era algo gordo. Versículos 21 al 23 del mismo capítulo 2. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, él estaba cuidando a la reina, a su sobrina que estaba de reina en el palacio, él se sentó lo más cerca que pudo de ella. Y estando Mardoqueo sentado allí, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Casualidad. ¿Casualidad? Para Dios no hay casualidades. El Señor con ello también tenía un propósito. Es decir, con el lugar donde Él nos ha puesto y con lo que nos pasa, tiene un propósito. De repente, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, hay un personaje que es exaltado. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, ¿qué hacía Mardoqueo? Ni se arrodillaba, ni se humillaba. ¿Por qué? Porque había que honrar a Dios antes que a los hombres. Y reverencia no se le rinde a un hombre. No te inclinarás a ellos, dijo el Señor en sus mandamientos. No había que hacerse dioses y no había que inclinarse a ellos. Y Mardoqueo lo respetaba, lo obedecía, pero no se postraba como en adoración delante de Amán. Versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. ¿Nos suena? Muchas veces los seres humanos pedimos esto. Y cuando no nos ponen atención, cuando no nos miran, cuando no nos saludan, cuando no nos admiran, nos llenamos de ira. ¿Cómo se les ocurre pasar yo desapercibido o desapercibida? Mardoqueo se llenó de ira. Amán, disculpen. Amán se llenó de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La ira, la envidia son fuerzas muy poderosas y pueden causar esto, muertes. No importa. Primero soy yo. Segundo, yo. Y de ahí para arriba, yo. Y el que no se plegue a eso,
este problema tenía Amán, y bueno, en realidad ese problema tenemos todos los seres humanos. Y tenemos que luchar con la ayuda del Señor contra eso. Y que cada vez yo me vea menos. Y la gente vea menos, fije menos sus ojos en mí. Y los fije más en el Señor, a través de lo que vean en mí. El creyente fiel, como Mardoqueo, esta vez sí lo dije bien, Mardoqueo, el creyente fiel puede tener serios problemas por ser fiel al Señor. Sin embargo, tocar al pueblo de Dios es tocar a Dios. Si yo ofrezco un vaso de agua a un creyente, por pequeño y insignificante que sea, es como ofrecérselo al Señor. Eso dijo él. Vestirlo, ayudarle, es como hacérselo a él. Por eso también tocar a un creyente es tan delicado. Me enfrento con el Señor. Eso hizo el pobre Amán. El rico Amán, el poderoso Amán, pero pobre porque tocó al pueblo de Dios. Y esa fue su perdición. No lo sabía, pero el Señor ya lo sabía y se había preparado para eso. Capítulo 4, versículos 13 al 16. Amán hace que el rey lance un decreto para la destrucción de todos los judíos a causa de la ira que tenía. Entonces, acabar solo con Mardoqueo, muy poco, no valía la pena. Un pueblo, sí, eran muchos y regados por todo el imperio. Pues vamos a por ellos, como se dice aquí. Y entonces Mardoqueo se sienta donde siempre se solía sentar, con ropa de luto, y entonces Esther le manda razón. ¿Qué pasa? Te mandó nueva ropa, ¿qué quieres? Versículo 14 al 16 del capítulo 4. Antes en el versículo 13 le dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esther, recuerda que tú eres judía por más corona que lleves. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué? Ayunad por mí. No dice: oren a Dios por mí. No se puede, no es políticamente correcto. Ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Y cómo acaba el versículo? ¿Me ayudan, por favor? Y si perezco, que perezca. Antes tenía miedo de poner su vida, de exponerse a que el rey le dijera a la muerte por atrevida. Pero ahora, con la ayuda de Mardoqueo, ella se dispone y dice: si tengo que morir, que muera, pero voy a hacer el intento de interceder por mi pueblo. Mardoqueo desafía a Esther a servir a Dios desde su posición, liberando al pueblo. Dios puede usar otro instrumento, pero la oportunidad la tenía Esther. Ella entonces expone su vida y clama al rey por su pueblo. El Señor
quiere hacer algo por medio de cada uno de nosotros. Para eso Él necesita obediencia. El que es desobediente al Señor es inútil para Él. Y si una persona dice no me interesan los propósitos de Dios, eso no es conmigo, eso es para los creyentes. Puede ser que el Señor puso a esa persona en una posición o en un puesto especial con miras a ayudar a los suyos. Pero si esa persona falla, el Señor buscará respiro y liberación por otro lado. Lo mismo, cada uno de los creyentes tiene dones, tiene talentos que el Señor le ha dado, tiene energías, tiene bienes, tiene capacidades. Y si dice, no, yo no quiero hacer nada para el Señor. El Señor ha pensado hacer algo por medio de los dones y las capacidades que me ha dado, los bienes, todo lo que me ha dado, la inteligencia. Pero si yo no obedezco, si yo no me rindo a Él, Él buscará a otra persona. Eso mismo le dijo Mardoqueo a Esther. Si tú no haces lo que tienes que hacer en la posición en la que estás, respiro y liberación vendrán de otro sitio. Porque las promesas de Dios se cumplen. Y Él habló con Abraham, Isaac y Jacob y les prometió una existencia perenne. No puede ser que Amán acabe con este pueblo. Imposible. ¿Cómo lo hará el Señor? No sé, quizás a través de Esther. Pero si Esther dice que no, pues el Señor buscará otra manera. Pero el pueblo no desaparecerá. Mardoqueo es un ejemplo de fe en las promesas de Dios. Cuando todo es oscuro y cuando haya otros que apaguen su luz, el creyente fiel sigue esperando en el Señor y sigue con sus ojos puestos en el Señor, porque sus promesas no caerán a tierra sin ser cumplidas. Como Esther sí expuso su vida por el pueblo, Esther se hace una figura del Señor Jesús, quien expuso su vida y la dio para la salvación nuestra. Él era el único irreemplazable. Si Él no hubiera ido a la cruz, nosotros iríamos al infierno, a la condenación eterna, que eso era lo que nos habíamos ganado por todo lo que le hicimos a Dios. Es completamente justo. Pero el Señor Jesús vino y expuso su vida. Si perezco, que perezca. Y pereció. El Señor Jesús murió en la cruz. Si Esther no hubiera tomado ese lugar de exponer su vida por el pueblo, no hubiera sido una imagen del Señor Jesús, de la que estuviéramos hablando hoy en día, como 2500 años después. Y cada uno de nosotros también puede representar al Señor Jesús hoy en día. Capítulo 5, versículos 10 al 14. Aunque ya había hecho todo el mal que había hecho con ese decreto de destruir a los judíos, todavía ardía en ira y no estaba contento. La envidia y el orgullo son terribles. Son amos muy crueles. Y eso tenía Amán, eso llenaba a Amán. Entonces, ya habían decretado la destrucción de todos los judíos y claro que Mardoqueo caía ahí, pero tengo que hacerle algo a Mardoqueo mismo. Capítulo 5, versículo 10. Pero se refrenó Amán al ver que no se inclinaba Mardoqueo,
Y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, muy contento, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Versículo 13, pobre hombre. Pero todo eso de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y recuerdo a otro personaje público que tenía una colección particular de automóviles en los Estados Unidos. Pero a causa de que había sido infiel a su esposa, una de sus hijas no le hablaba. Entonces él dijo que ni toda esa colección de automóviles costosos que tenía podían quitarle la tristeza de que su hija no le hablara. Así pasó con el pobre Mardoqueo. Versículo 14, pero está ahí entre sus amigos. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces Amán prepara una horca para Mardoqueo por no querer postrarse ante él. Capítulo 6, versículo 7. En corto, lo que ha pasado esa noche mientras están fabricando la horca para Mardoqueo, al rey se le va el sueño y hace venir a los cronistas que le lean, y entre todas las crónicas que tenían muchos periódicos, muchos apuntes, muchas crónicas, leen precisamente lo que hizo Mardoqueo, de avisar al rey que dos de sus funcionarios querían atentar contra su vida. Y entonces el rey pregunta, ¿y hay alguna honra que le hicieron a Mardoqueo por haber hecho eso? No, no consta nada. Pues Amán madrugó para contarle al rey lo de la horca y que quisiera colgar ahí a Mardoqueo. Y entonces en el versículo 7 el rey, en el 6 el rey le pregunta, entró pues Amán, es versículo 6, Esther 6, versículo 6, perdón. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Se cae de su peso. Versículo 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho.
Y eso le tocó hacer. Amán tomó el vestido y el caballo y por toda la ciudad, delante de Mardoqueo, honrándolo a él. Amán había atentado contra el pueblo de Dios y eso tuvo serias consecuencias. Una es esta, tuvo que honrar a Mardoqueo. Quien atenta contra los creyentes hoy también toca íntimamente al Señor. Cuando Saulo perseguía a los creyentes, se encuentra con el Señor y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué me persigues? Era con él la cosa. Tocar a los hijos de Dios es tocar al Señor. Eso hizo Mardoqueo y por supuesto eso fue su perdición. Versículo 10. Del capítulo 7. Bueno, tal vez hay que contar un poco que después de estar honrando a Mardoqueo, llevándolo por toda la ciudad, vinieron rápido a llevarlo al banquete de la reina Esther. Y en el banquete de la reina Esther, ella habló de que todo su pueblo estaba siendo vendido y que por supuesto ella también. Entonces ella pide la vida de ella y también la de su pueblo. Y el rey quedó aterrado. ¿Qué? ¿Y quién ha sido el que ha hecho eso? El malvado Amán que está aquí. El rey se enfureció, salió y mientras tanto se inclinó Amán a rogarle a Esther que intercediera por él para que no lo mataran porque ya sabía lo que vendría. Y entró el rey viéndolo ahí como postrado delante de la reina y los pensamientos del rey se fueron por otro lado y pensó que le haría daño a la reina que estaba atentando contra ella y entonces le avisan que tiene una horca preparada. Versículo 10 del capítulo 7. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Su altísima posición, sus posesiones, sus riquezas, sus amigos, de nada sirvieron aquí. Atentó contra el pueblo de Dios y eso fue para su ruina. Amán es colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Esto nos transporta a la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Los enemigos del Señor quisieron destruirlo a él. Lo tomaron, lo apresaron, lo prendieron, lo llevaron a un juicio porque no se podía matar a nadie sin juicio, pues le montaron un juicio, todo con mentiras, pero todo funcionó. Y el Señor fue a la cruz. Y allí pensaban, nos hemos deshecho de él. De ninguna manera preveían ni los enemigos humanos, y según mi suegro, tampoco Satanás lo previó, de las consecuencias tan grandes que vendrían en la muerte del Señor Jesús.
Cuando el Señor Jesús murió, vamos a mirarlo en Hebreos, no perdamos Esther, pero cuando el Señor Jesús murió, en Hebreos 2, versículo 14, nos explica muy claramente esto. Hebreos 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús murió. Y cuando Él murió, entró en el reino de los muertos, digamos así. El que tenía la llave de ese lugar era Satanás. Y el Señor Jesús, a través de la muerte, entrando allí, como en todo, cada terreno que Él pisa, lo vence, entró y arrebató las llaves de la muerte y del Hades de mano de Satanás. La muerte del Señor fue la gran derrota de Satanás. En el lugar donde querían acabar con el Señor Jesús, Él acabó para siempre con su enemigo. Y resulta que muchos de los que estábamos temerosos de la muerte, muchos de los que estábamos esclavizados porque íbamos a morir sí o sí, fuimos liberados, 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 liberados. Y muchos se han salido de las garras de Satanás para siempre. Se puso mano sobre el Hijo de Dios. Y eso significó la derrota definitiva de Satanás. Y en ese periodo de la victoria definitiva del Señor sobre Satanás, estamos. Por eso es que el creyente es vencedor. Un poco más que eso. ¿Qué es el creyente? Más que vencedor. Que yo todavía no lo entiendo, ¿qué es eso? Pero es un paso más allá de ser vencedor. Claro, estamos del lado del que venció para siempre al peor enemigo que tenía. Y ahora inclusive podemos morir sin temor. Una prima de Elizabeth murió la semana pasada, más o menos. Y el entierro en la capilla donde se realizó se llamó una reunión de celebración de la vida de Esther, así se llamaba, curiosamente se llamaba Esther. En los últimos días de su vida nos escribió varias veces y el talante de lo que ella hablaba era gozo, alegría, aunque sabía que iba a morir, era un cáncer, pero transmitía ese gozo. Temor de la muerte. No todos los creyentes hemos superado el temor a la muerte, pero sí podemos hacerlo. Es decir, acercándonos más al Señor, yo creo que lo podemos experimentar. Liberar a los que por el temor de la muerte ¿cómo era? No vaya yo a añadirle a la palabra de Dios. Liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, no tiene esa seguridad, en el Señor la puede encontrar. Y es una oportunidad más que el Señor nos da para decir esto. Es muy grande, es muy fuerte, puede cambiar una vida por completo y sacarla del temor, de la falta de paz, de la ansiedad por sus pecados, por sentirse culpable por todo su pasado. Y puede todo eso depositarlo a los pies del Señor Jesús y decir: Señor, límpiame y libérame. Dame la vida, dame la salvación. Concédeme tu paz. Concédeme también vivir para ti, porque todo el tiempo que he vivido manejándome yo mismo, solo me he equivocado. Señor, aquí te entrego mi vida. El que hace eso, el Señor le da su paz. El Señor lo salva y lo libera del temor de la muerte y de muchos otros temores que hemos ido cosechando a lo largo de los años. El hermano Rodrigo nos pidió que leyéramos al principio de la primera reunión Colosenses 2:15, y me gustaría con esto terminar. Colosenses 2:15. Bueno, vamos a leer desde el 14 mejor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a todo el reino de Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, el Señor Jesús no ha resucitado, pero ya triunfó. Y triunfó para darnos libertad permanente. Después Él resucitó y nosotros también resucitaremos con Él para vida eterna, gracias a Él. Entonces la horca que preparó Amán para Mardoqueo fue el lugar donde él mismo fue ahorcado. La cruz, que fue donde, digamos, los enemigos del Señor llevaron al Señor, significó la victoria rotunda y completa contra Satanás y contra todos los enemigos del Señor. Esa es una joya que tiene escondida el Señor dentro del libro de Esther. Entonces vamos a continuar la próxima vez con su ayuda. Hermano Rodrigo, ¿nos podría dirigir en una oración, por favor? Está bien, y si el hermano que está en el equipo puede preparar el número 126 y tal vez con ese terminamos. ¿Para antes de tu oración o después de tu oración? Después para que el hermano pueda buscar. Bueno, claro. Sí. 120. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Número 126. 126. Bueno, entonces ahora lo buscamos. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra que toda ella es inspirada por ti
y es útil para nuestras vidas, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias porque un libro tan antiguo se hace real con todas las promesas de nuestro amado Señor, con todas las figuras que apuntaban a la cruz, con las figuras, los prototipos de lo que apuntaba a la obra del Calvario. Señor, ayúdanos a nuestras vidas, a los retos, a los desafíos que tú tienes para con nosotros como creyentes. Ayúdanos a aprender de Esther, una mujer que estuvo dispuesta, que fue retada a servirte, sirvió aún pensando que podría perder su vida. Señor, te rogamos que nos des fuerza y valor para continuar, a servirte, para ser fieles a ti. Ayúdanos, Señora, que nuestros corazones estén más pensando en aquel que nos libró de las cadenas de opresión, que nos sigue protegiendo contra las huestes del mal. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos. Ayúdanos a que este pensamiento continúe en esta semana. Jesús, oramos. Amén. Amén.